Vamos a, vamos a dar continuidad. De nuevo agradecer a Jorge, a Noemí por su presentación, por sus respectivas presentaciones. Ahora vamos a darle la bienvenida a Yamili, nuestra siguiente panelista. Yamili es maya, es originaria del municipio de Sanacat, Yucatán, en México. Es cofundadora del Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo Uyichluum, AC. Es agricultora agroecológica y responsable del área de aprendizajes comunitarios, donde trabaja con niñas, niños y jóvenes. Forma parte de la Red de Mujeres Indígenas de Yucatán, PEPENOP, que significa mariposas, está en maya. Escribe en el blog colaborativo Resistencias y Mujeres Profesionistas Indígenas, donde con otras mujeres indígenas reflexionan y luchan contra la discriminación y el racismo en la educación superior. Ella estudió la carrera de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Yucatán y realizó la maestría en Prácticas del Desarrollo en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica. Entonces, Yamili, tienes hasta 15 minutos y a los participantes les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat en esta parte. Muchas gracias. Adelante, Yamili. Bichabehlesh, Beora, o Iniltiak, Kasik, Ubate y Masewal Makob, Jejelaska Halop, ello Kulkaban. Espero se encuentren todas bien. Es un gusto estar en este día tan memorable de recuerdos, de regresar a la memoria. Llegaron los hombres de Dios del Oriente, los que trajeron el dolor, su primer principio, aquí en la tierra de nosotros, los hombres mayas. Fue en el año de 1513. Es una frase del Chilam Balam de Chumayel, de los libros escritos en castellano y en maya, en el contexto colonial. Y pues recordar esta importancia de seguir pensándonos toda esta historia de colonialismo, a lo que nos invitan hoy a seguir reflexionando a estos procesos de colonización, pero de una responsabilidad de seguir descolonizando los territorios de vida, los cuerpos y cómo las mujeres y la tierra, las mujeres en la tierra, en esta lucha por la defensa de los territorios, estamos entretejiendo como una forma de defensa antipatriarcal. Entonces, hoy 12 de octubre, como en algún momento nos dijeron, el Día de la Raza, porque nació un mito, el mito del mestizaje, también Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, como se le conoce en otros países, y hoy en este encuentro nos recuerdan que también podemos nombrarle el Día Internacional de la Solidaridad con los pueblos indígenas de las Américas. Y nuevamente, pues para seguir en esta memoria, trayendo la memoria colectiva, hablar de esta colonialidad y qué ha pasado con estos procesos coloniales, pues es hablar de prácticas involuntarias, de dominación y de violencia. Y aquí esa violencia tan brutal hacia las mujeres a lo largo de toda la historia, con otras formas, con otros modos, las violaciones como arma histórica sobre los pueblos. Y actualmente también estamos hablando de esta necesidad urgente de la descolonización, de la decolonización, porque continuamos en medio de un colonialismo interno. Y esto es porque el poder colonial europeo de antes no está, pero las relaciones de poder, de raza, de género, aún perpetúa
un cierto orden colonial en nuestros pueblos, en nuestros territorios. Y bueno, traigo a colación esta necesidad de descolonizar los cuerpos y los territorios, porque pienso que es algo que me atraviesa como mujer indígena maya, en esta lucha de permanecer en nuestro territorio, de reconfigurar nuestros procesos como comunidad. Entonces, esta necesidad de repensarnos como mujeres en nuestros territorios y la lucha por la defensa del territorio son luchas inseparables. Es decir, no podemos pensar en la defensa del territorio sin pensar en que las mujeres tenemos que recuperar nuestro territorio cuerpo. Y aquí quisiera mencionar las palabras de la comandanta Ramona, de este movimiento que posteriormente les haré referencia a este gran movimiento que me ha tocado mirar un poco más de cerca, que me ha tocado escuchar, que me ha tocado aprender del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, México. Pues quienes estuvieron cerca y escuchando las palabras de la comandanta Ramona recuerdan que ella dijo lo siguiente: cuando las mujeres celtales, tzotzíles, choles de Chiapas se sentaron para pensar la ley revolucionaria de las mujeres, comandanta Ramona dijo que no es posible luchar contra los hacendados y el capitalismo si la violencia, las mujeres la seguimos viviendo en el día a día, en nuestras comunidades y en nuestros hogares. Y así, desde hasta nuestros propios tiempos y lugares en donde vivimos, estamos recreando estos procesos para la descolonización y despatriarcalización de nuestros pensamientos y nuestras prácticas. Y bueno, aquí puedo compartirles que en México, el mundo y en tierras mayas podemos encontrar una diversidad de procesos de autodeterminación y autonomía. Y para mí, uno de los referentes es la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando nos reunimos en asambleas desde el Congreso Nacional Indígena y miramos a las mujeres, hombres, niñas y niños de este movimiento, siempre decimos, son los hermanos y son las hermanas mayores, las que tienen una mirada larga, aún son una lucha inacabable, que nos recuerda que la autodeterminación de los pueblos indígenas se vive en el día al día, luchando con el poder más grande, el Estado. Y aquí, haciendo referencia y trayendo en estos momentos, recordando el movimiento del EZLN, me parece importante compartirles lo siguiente. Que el Ejército Zapatista es eso, un ejército con armas. En su momento, en 1994, cuando fue el levantamiento zapatista en Chiapas, también hombres y mujeres dieron cuenta que esto no bastó, y por eso este referente de movimiento para mí en México, teniéndolo como un referente histórico para nuestras generaciones venideras, es muy importante, porque no solamente es el ejército, la importancia está en las bases zapatistas, es decir, con las niñas, con las mujeres, con los hombres, con los ancianos. Otro pensamiento que quisiera compartirles es esta autonomía y la determinación que para este movimiento zapatista ha sido su único camino para la vida, para la búsqueda de una vida digna, en un contexto como Chiapas.
Es decir, después del movimiento, después del levantamiento en 1994, donde hubo pérdidas humanas, el movimiento tuvo negociaciones con el Estado. Surgieron esperanzas para una búsqueda de la paz e intentos de diálogos con el gobierno. Pero el Estado es poder, es colonial, por lo que tuvieron que construir estas autonomías muy lejos de estas negociaciones. Y estamos hablando de esta diversidad de autonomías, autonomía educativa, autonomía de la salud, la autonomía de las mujeres, que es un proceso inacabable. Otra reflexión que quisiera compartirles de este movimiento es que las luchas no son homogéneas, que en México y el mundo hay procesos que están en constante reinvención de sus procesos autónomos, que existimos organizaciones de base como de la que yo formo parte, Uyichlu, en donde nos está tocando lidiar con el Estado, en donde la opción es que el Estado y sus leyes tengan que reconocer nuestros procesos autónomos. Y es por eso que este movimiento para mí es aún importante, por todos estos momentos de empezar de una lucha armada, de tener que repensar las negociaciones, de tener que refugiarse en las comunidades y empezar la organización de base, que es la más importante y la que está sosteniendo ahora. Más que los líderes y hombres y mujeres líderes, son las bases quienes están creando, reinventando estas autonomías. Y bueno, y por otra parte, y para ir finalizando, es que estas palabras, autonomía, autodeterminación, los procesos de descolonización, nos está permitiendo imaginar y también construir nuestras autonomías en las comunidades de base, en las organizaciones, e incluso en esta lucha global, como ahora nos está recordando que quienes estamos aquí somos de diferentes partes del mundo y que los procesos hacia la autonomía se hacen de manera diferente, también desde nuestros propios contextos, respetando también nuestras propias necesidades humanas fundamentales, porque lo que necesitamos sostener es lo fundamental, es la comida, es la soberanía alimentaria, el podernos autogobernar, y que esto tenga que dejar de ser solo un sueño, sino una puesta en práctica, de acuerdo a nuestros tiempos y de acuerdo a nuestros propios procesos como los dueños de estos territorios de vida. Pues muchas gracias por este espacio. Hola, gracias Yamili por tu intervención y por el buen uso del tiempo, porque tienes varias preguntas y eso nos va a dar oportunidad de responderlos, o al menos comentar si quieres brevemente y al final puedes ampliar. Vamos a tomar 2 o 3 de estas intervenciones. Hay una compañera que está preguntando, bueno, te lo leo textual, dice: nuestros hombres indígenas pegan y maltratan a sus mujeres. ¿Es una costumbre apropiada de los colonizadores, quienes en su tarea misionera denigran la identidad de las mujeres, colocándolas en el último escalón de la jerarquía racista? Bueno, puede ser pregunta, puede ser comentario. No sé si tengas algo que... Sí, aquí creo que es muy importante ir desnaturalizando en estos ciclos violentos, porque los ciclos se van repitiendo, y también tener en cuenta que la violencia se aprende, y es por eso que necesitamos revisar nuestros
en nuestra memoria histórica, regresar a esos hitos importantes que ataron, que esclavizaron a hombres y mujeres, y los pueblos empobrecidos y brutalmente violentados, pues ahí estuvo lógicas también, se fueron conjuntando lógicas diferentes de violencia. Por ejemplo, la lógica de guerra de Mesoamérica estaba completamente en otra escala, en otro piso, que esta lógica con armamentos y el modo violenta en la que llegan estas personas completamente diferentes. Hay dos lógicas. Por ejemplo, no se hablaba de feminicidios en nuestros pueblos, y ahora nos encontramos con estas situaciones. Pero es muy importante saber que esta violencia se aprende, y si se aprende, entonces podemos desaprenderlo. Gracias. Hay otras preguntas antes, pero hay una que está relacionada con esta, entonces la voy a hacer primero. Es Romeo Tiu comenta que está de acuerdo sobre tu exposición y pregunta qué acciones hay que tomar para que se materialice en nuestros pueblos, es decir, para superar y erradicar la violencia familiar en las comunidades indígenas. Te lo pregunto porque está relacionado con la última. Sí, pues también tener en cuenta que estos mecanismos violentos hacia nosotras, hacia las mujeres, se da en todos los niveles, se da en todos los espacios urbanos, rurales, en nuestros pueblos campesinos, indígenas, y también hay un Estado y un sistema que lo sigue protegiendo. Y en efecto, me parece que ahí las organizaciones o los procesos autónomos, las mujeres que estamos convencidas de esta lucha y decidimos entretejer con otros hombres y mujeres, también ahí tenemos una corresponsabilidad importante. En el momento en el que sintamos que defender el río, que defender el agua es igual de importante que luchar contra la violencia estructural y por tanto patriarcal, entonces me parece que ahí vamos a ir abarcando y abarcando los diferentes espacios de la vida y de la vida comunitaria. Este trabajo que se puede hacer con la niñez, estos diálogos que la niñez puede mantener con las personas, con las abuelas y con los abuelos, eso me parece que tendría que ser importante. Gracias de nuevo, Yamil. Me atrevo a comentar que esta ha sido como la parte central del crecimiento incluso de nuestra red global en el consorcio TICA, de no solamente hablar de conservación, sino de esta visión integral. Nos falta mucho, pero en ese proceso vamos. Hay otras preguntas. Me gustaría hacerte una última y después hay una muy interesante de Ameyali que podríamos dejar para el final. Incluso le propondría que que sea en la sesión en la que podamos abrir el micrófono y que te la pueda hacer directamente. En tanto, te comento la que nos envía Renal Flores. Él dice, ¿cómo se vincula la autodeterminación y el pedir reconocimiento del gobierno? Interesante. Sí, yo creo que allí está el poder comprender
que los procesos hacia esta autonomía son diversas. Yo les podría decir que en México existen niveles, existe el movimiento zapatista, por ejemplo, como el que desde 1996 decidió ya no tener estas negociaciones. En su momento pedían este reconocimiento, incluso por el movimiento zapatista, es que el Estado y las áreas académicas empezaron a hablar de los indios, empezaron a hablar de los pueblos indígenas, porque era un tema, porque así es considerado, un tema, no como una lucha, no como vidas, era un tema del que no aparecía en los discursos políticos. Y en su momento estaban pidiendo este reconocimiento, en su momento estaban buscando modificar leyes. Y bueno, también están otros movimientos con una diversidad de matices, por ejemplo, el movimiento de Michoacán con el pueblo Cherán, en donde han decidido sacar a los políticos, lograron sacar al narco y decidieron que toda esta estructura, por ejemplo, los recursos económicos que el Estado destina para el pueblo de Cherán, siga llegando en el pueblo, pero tiene que ser a través de sus propios mecanismos, de su propio consejo de ancianos. Entonces hay una diversidad de matices, hay todavía lamentablemente pueblos que todavía siguen tomando las armas para poder sacar el narco de sus territorios. Entonces ahí me parece que tenemos que estar alertas para repensar qué camino quisiéramos ir construyendo para lograr estas autonomías. Muchas gracias, Emily. Entonces, como les había dicho, dejamos las otras preguntas, una en particular, para la última sesión.